Y continuamos con tu programa Canarias Tal Cual y del otro lado de las cámaras del Zoom, mi amigo Fernando Weiler y su management para todo. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Eduardo. Gracias por contar conmigo otra vez en tu programa. No, claro que sí. Tú sabes que te esperamos semana a semana con mucha atención porque siempre se aprende en un programa como este. Mira, un Bueno, tema que me planteas hoy que me parece súper interesante y es los sistemas de investigación, los sistemas de inteligencia que deben de tener las empresas para controlar el flujo de su marketing. ¿Y cuáles son esos sistemas? ¿Hay sistemas formales, sistemas informales? ¿Por qué no hablamos un poco de ese tema? digamos que a nivel conceptual, podríamos decir que las empresas en general y los departamentos de marketing en particular tienen que tener un flujo de información de todo aquello que puede estar ocurriendo en su entorno y en su mercado. Y en este sentido, pues conviene de alguna manera establecer sistemas y criterios de obtención de esa información. Este tema, como ya veremos, no es un tema que tengamos que mitificar ni pensar que tengamos que tener grandes departamentos de investigación de mercado dentro de la propia empresa, sino que de alguna forma tenemos que aprender a establecer una sistemática que nos permita obtener esa información de una forma barata, económica y que esa información evidentemente sea operativa, es decir, nos permita Y tomar que decisiones. que sea oportuna además. Sí, sí. En alguna ocasión hemos comentado bueno, las investigaciones de mercado pueden ser de dos tipos, básicamente. Una es de tipo formal, que pueden ser las investigaciones cuantitativas o cualitativas que queramos poner en marcha, que queramos desarrollar. Y luego están las informales, que son las que de alguna forma podemos poner en funcionamiento en el día a día y que nos dan una información muy útil y muy válida también. O sea que si quieres podemos ir ¿Y cuáles analizando. serían? Entonces, vamos a aprovechar esa división de los dos estilos o los dos sistemas. ¿Cuáles serían los que regularmente se utilizan como canales oficiales, normales, para hacer un seguimiento en ese sentido? Bueno, vamos a ver. Yo distinguiría desde el punto de vista formal dos tipos de investigación. Una investigación que es ad hoc, es decir, yo en un momento determinado necesito sustentar una decisión, por ejemplo, lanzar un nuevo producto al mercado Ujú. o medir cuál es el grado de aceptación que mi producto está teniendo en el mercado de una manera comparada con mi competencia, etcétera. Y en estos casos lo que hago es que contrato a una empresa que se dedique a hacer investigación de mercado y que bueno, defina cuál es la metodología y la forma de hacerlo más adecuada. Y luego está aquella información, digamos, periódica, que tipo panel, que podríamos llamar, ¿no? Y que es información que algún organismo especializado emite de una forma más o menos periódica. Yo estoy suscrito al servicio de esa compañía, de esa empresa, y periódicamente recibo información que a mí me interesa. Por ejemplo, estamos hablando en el mundo del consumo, por ejemplo, de Nielsen, ¿no? Ok. Nielsen es, Que tenga que ver con tu sector. claro, Y Nielsen es eh, una empresa internacional. Nielsen es una compañía multinacional americana Ajá. con una larga tradición en las áreas de investigación de mercado y estudios de opinión. Bueno, realmente es un termómetro que de alguna forma va midiendo los comportamientos de tu producto, de tu distribución, de tu cuota de mercado, de tu distribución tanto numérica como ponderada y de tu, digamos, tu dinámica de el comportamiento de tu producto en relación a tus competidores, ¿no? Ok. Esa es una información de primer orden que suelen utilizar los departamentos de marketing de las empresas, pues yo te diría que ya de tipo mediano, ya convendría que tuvieran este servicio contratado porque es un indicador básico de si se están haciendo bien las cosas, en qué se está fallando. Mide también el tema de los precios, la evolución de los precios. En fin, da mucha información útil y operativa para, digamos, gestionar adecuadamente el día a día del producto y de la compañía en el mercado, ¿no? Pero esto no es un contrato que yo le pido a Nielsen que me haga la investigación. Yo suscribo el panel y ese panel emite esa información Sí. con cierta periodicidad. En Estados Unidos y en América Latina conoce mucho la compañía, una empresa que se llama Datos, que no sé exactamente si existe en la actualidad o no, pero Bueno, da yo la esa misma, recuerdo de Venezuela, datos. da esa misma información. Sí, También recuerdo Nielsen, ¿no? Cuando se claro. referían a los estudios de mercado.
Claro. Entonces, la investigación ad hoc, es decir, esa información que yo necesito generar en un momento determinado para tomar una decisión mía específica, pues sí que requiere de una contratación, de una presupuestación y de una ejecución por parte de una compañía experta especializada en el tema. Ya. Y Eso puede ser, entonces, digamos ajá, que dime. esto que tú estás planteando debería hacer una obligación prácticamente en grandes empresas y para medianas empresas también, ¿no? Ya con un volumen de facturación importante. La investigación de mercado es cara, por definición, ¿no? Sí, es costosa. Evidentemente es cuanto más prestigio y más categoría tiene el instituto que tú contrates, pues más cara va a salir. Eh, pero, hombre, yo creo que en un momento determinado a veces conviene sustentar las decisiones sobre, digamos, información adecuada, obtenida con una metodología ciertamente fiable, ¿no? En los últimos años está habiendo un auge importante de sistemas de investigación que parten del principio de no entender la información del consumidor en función de lo que el cliente o el consumidor te diga, sino en función de lo que el cliente o el consumidor hace. ¿De acuerdo? Ok. Es como si en un momento determinado tú pones a un investigador a seguir, digamos, los pasos de una persona que va al supermercado, que realiza una determinada compra y que bueno, tú ves sobre el terreno realmente qué es lo que el cliente, perdón, el usuario, el objeto de tu investigación, está haciendo realmente. Es lo que se llama investigación de tipo etnográfico, ¿no? Que se Ujú. fundamenta en la experiencia. El problema de este tipo de investigación es alcanzar un determinado nivel de representatividad, porque aquí el problema básicamente es estadístico, es decir, en qué medida la investigación que tú estás realizando te está arrojando una información representativa de lo que está ocurriendo en el mercado. Pero bueno, una combinación de ambos sistemas puede ser adecuada. Suena interesantísima esa, pero me imagino que es bastante compleja porque poder, Es muy compleja y muy difícil de realizar además, porque sí, normalmente hay que contar con la anuencia y con la autorización de esto. Aquí influye mucho la ley de protección de datos. Ya sabes que, bueno, incluso hubo problemas porque había compañías que se dedicaban a hurgar en el cubo de la basura para abrir las bolsas de basura y ver qué marcas y qué productos consumía la gente en una determinada zona, en una determinada área, en un determinado pues, vecindario. Y ujú. entonces este tipo de cosas trajo problemas en su momento porque mucha gente interpretó que era una forma de atentar contra tu intimidad. Nadie tiene por qué hurgar en tu basura para saber qué compras y qué no compras, qué marcas incorporas o qué marcas no incorporas. Aunque hoy por hoy le damos toda esa información a través de las redes Sí, a bueno, los hoy en día importantes. hay 80 cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, también los sistemas de pequeñas encuestas, hay muchos programas, muchas plataformas que te permiten desarrollar tus propios estudios de mercado que pueden ser adecuadas para emprendedores que quieren obtener determinada información de base para poner en marcha sus negocios. Quiere decir que metodología ad hoc, es decir, para obtener una información específica que tú necesitas, hay muchas. Existen. Bueno, Mm. entonces sería ese, digamos, ese método oficial, digamos, profesional. Y cuando hablamos de un método informal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo te he dicho en varias ocasiones que a los vendedores en las empresas muchas veces se les paga el 100% de su salario por el 50% de su rendimiento. Quiero decir que al vendedor se le paga por vender, es decir, por emitir información del producto, del servicio al mercado, pero no se le paga por la información que debería estar en condiciones de obtener él del mercado. ¿Quién mejor que un vendedor que está todos los días en contacto con los clientes, con la distribución, con la competencia, etcétera, para obtener información de un valor incalculable para cualquier departamento comercial o para cualquier departamento de marketing? Sí, yo Entonces diría que la habilidad, son los mejores gestores que tú podrías contratar para eso, en verdad. claro, y los mejores investigadores de mercado en el fondo, ¿no? Todo es cuestión de Ujú. darles un entrenamiento adecuado y de alguna manera pues imponer una disciplina, digamos una sistemática, más que disciplina, una sistemática en base a la cual los vendedores reporten con una determinada frecuencia aquellas cosas que han observado que ocurren en el mercado. Bueno, Entonces, ese tipo de información yo lo llamo informal, porque no es una investigación de mercado al uso, sino que realmente es una manera de empaparte de lo que ocurre en el entorno de la empresa utilizando sus recursos cotidianos. pero igual, digamos, hay un proceso de trabajo que hay que hacer, la recopilación de la información,
el análisis de esa información. O sea, Por eso igual te tiene digo, que... sí, por eso te digo que tiene que haber primero una formación mínima por parte del responsable comercial de la empresa, que sea capaz en un momento determinado de articular de qué manera va a conseguir el vendedor la información, qué información debe obtener. A veces esa información no se puede, no es, digamos, no sé cómo decirlo, formalizable, ¿no? Sino que es información que surge sobre la marcha. Oye, que fulanito de tal va a expandir su negocio y va a abrir nuevas tiendas no sé dónde. Que menganito, el que es un competidor, va a sacar un producto nuevo que hace no sé qué cosa. Y tal, quiero decir, todo este O tipo que Sutanito acaba de hacer una oferta de un 3x2 claro, en... claro. Entonces hay que dotar al vendedor de una capacidad, de un criterio, por así decirlo, que le permite decir, bueno, pues esta información es útil, es válida, es necesaria, tomarla en consideración y recogerla, y esta información pues realmente no tiene mayor relevancia, ¿no? Pero en principio esa sistemática hay que saberla establecer, ¿no? Claro, y Mm. llevarla como Dios manda. Pero yo, por lo que tú me estás comentando, ambos métodos, ese formal, profesional o el método informal, es como volar un avión en el medio de una tormenta. Uno utiliza unos instrumentos modernos, grandes, otro utiliza una brújula y a lo mejor otros instrumentos que le pueden dar la distancia, pero lo peor es volar el avión en el medio de la tormenta sin ningún instrumento. Y yo diría que eso es una de las cosas que más se hace en común, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Vuelan sin Sí, instrumento, ¿no? sí, bueno, las empresas pequeñas tienen digamos, sus oportunidades también para hacer una buena investigación de mercado, sobre todo en aquellos aspectos básicos, fundamentales, ¿no? del negocio. No tiene que aspirar a hacer una información exhaustiva como podría pensar en una gran empresa, pero sí de tener muy claro cuáles son aquellas variables de las cuales no debe perder nunca, no debe perder nunca de vista. Hay una So- cosa también importante, y yo se lo digo mucho a los emprendedores, es muy importante saber, o sea, como a título informativo, cuánto represento yo en términos absolutos en el mercado. Porque muchas veces, hombre, evidentemente una información básica de cualquier organización son sus propias ventas. Es claro. decir, hay fuentes internas que tenemos que ser capaces de utilizar, ¿no? Esto es sentido común. Si Mm, yo vendo más que el año pasado, quiere decir que he ido mejor que el año pasado, pero no quiere decir que yo esté mejor en el mercado. Porque claro, puede ocurrir que yo esté vendiendo más que el año pasado, pero esté por debajo del crecimiento real del mercado. Y estoy perdiendo cuota de mercado. Lo cual es bastante más grave que si ocurriera lo contrario, que si yo ganara cuota aunque el mercado disminuya. ¿Por qué? Porque claro. mi posición estratégica en el mercado se está consolidando. Entonces, es necesario, pues, de alguna manera, definir, como te decía antes, con claridad qué información básica debo ser capaz de obtener y emplear la imaginación y la creatividad para obtenerla, ¿no? Y combinar toda aquella información que yo obtenga del mercado con la mía propia, ¿no? Y los emprendedores, por ejemplo, eso yo intento que lo asuman desde el principio, ¿no? Que no se conformen con sus datos internos, que no se conformen con aquella información, pues cuántos clientes tengo en cartera, cuál es la rentabilidad media que estos clientes me aportan, sino que intenten enterarse de cuál es la media que opera en el mercado en general en este sentido, porque yo puedo estar por debajo del mercado sin darme cuenta y mis Y datos eso, y no internos darse me cuenta, están, eso sería fatal. claro, De y todas asumir de formas, mis datos, sí, dime. sí, de todas formas, yo entiendo que para cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, hay factores que son distintos a la hora de manejo. Hay factores propios sobre los que yo influyo y yo puedo modificar, cambiar y recibir la información. Y hay factores exógenos, la economía, por ejemplo, en general, las tendencias de la economía, un COVID-19 que aparece y acaba con el mercado. Y claro, esos factores son más difíciles de, digamos, de prevenir o de, inclusive de De predecir. informarse, ¿no? Y de predecir. Pero claro, peor es que no controles ni los directos ni los indirectos, ¿no? O sea, ni los directos ni los exógenos. Y eso suele Es como tú ocurrir. decías antes, es decir, no es lo mismo volar en un avión metido en una tormenta sin saber nada de nada de lo que está pasando, si tiene combustible, si no tiene, cuál es la velocidad del viento, qué capacidad, O si tienes por de qué delante un alcance cerro y te vas tiene, a si dónde estrellar. está el aeropuerto, Sí, dónde está sí, el sí. aeropuerto más cercano o la montaña más cercana. Entonces, claro, evidentemente así no se puede gestionar una compañía.
Las compañías tienen que saber en qué ámbito, en qué terreno se están moviendo, cuáles son los factores del entorno que están modificando, cambiando radicalmente o no radicalmente, de forma paulatina nuestro negocio, nuestro mercado. Todo eso lo tenemos que saber. Y tenemos que ser curiosos y creativos y recurrir a fuentes de información. Tú comentabas antes los estudios de económicos. Bueno, oye, en este país está lleno de revistas especializadas, tanto online como físicas, que están arrojando información de lo que ocurre en todos los sectores de prácticamente la actividad económica. A mí se me ocurre, por ejemplo, Alimarket, ¿no? Que se nutre mucho de la información de Nielsen, como te comentaba antes, ¿no? Y Ok. Alimarket es un indicador básico para cualquier negocio que viva el consumo masivo, saber cómo está pues, el sector de la limpieza, el sector de la franquicia, el sector de la construcción. Quiero decir que de alguna forma están dando información permanente, ¿no? Y entonces eso te permite por lo menos tener una idea de cuál es el comportamiento o de si el comportamiento que tú estás teniendo en tu organización, los resultados que tú estás obteniendo son coherentes con lo que está ocurriendo en el mercado o te estás quedando atrás, de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es vital en ese caso tratar, yo no sé si descubrir, pero tratar de imaginar la tendencia, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes tener un negocio y de eso podríamos dar muchísimos ejemplos. Empresas líderes en su sector que están consolidadas muy fuertes, pero no se están dando cuenta que la tendencia ha cambiado en el gusto de la gente o la tecnología los está obligando y se quedan como quien dice, estoy sólido, tengo control, pero no le hice caso, no olfateé, no tuve la intuición de ver la tendencia de cómo estaba cambiando esto y eso me dejó en cero, ¿no? Sí, evidentemente. De todas formas, también quería comentarte, el marketing digital aporta herramientas muy útiles también en este sentido para informarte y para realmente saber cuál es el resultado que estás obteniendo con un alto grado de inmediatez en tus acciones de marketing digital, ¿no? O sea, que realmente el que no está informado de lo que ocurre a su alrededor realmente es porque no quiere. No es un problema estrictamente económico, de recursos o de disponibilidad. Es un problema o de estructura, ¿no? Para poder desarrollar investigación de mercado. Es una actitud y eso hay que incorporarlo a la gestión diaria. Sí, definitivamente. Mira, aprovechando que nos quedan 3 minutitos, con esta crisis del COVID, los ERTE, una economía donde ya sabemos que todos los meses que vienen por delante va a seguir creciendo el desempleo, bueno, los resultados es como que no hace falta ser un experto en economía para darse cuenta que lo que estamos es respirando un aire muy contaminado y tu empresa, por más sólida y sana que esté, no puedes quedar bien si lo que está respirando es adrenalina carbónico. ¿Qué consejos básicos le podríamos dar a la gente que está en este momento en esa situación? O sea, que son todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, pero sobre todo para el mediano y el pequeño. Mira, yo te diría que en una situación de crisis al uso, normal y corriente, económica, como la que hemos pasado en este momento, puede haber un determinado tipo de recetas que pueden ser útiles. Por ejemplo, no eliminar o no reducir muy significativamente el presupuesto de publicidad puede ser es decir, actuar en sentido contrario incluso, es ¿Qué decir, es lo que suelen hacer, no? incrementarlo. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo suelen que suele hacer? ocurrir, no? Uh-huh. Lo que pasa es que en lo que nos estamos enfrentando en este momento, yo tengo mis dudas de que podamos tratarlo como si fuera una crisis normal y corriente. Esto es una situación que los expertos en estrategia llaman cisne negro, y que realmente es una crisis que realmente amenaza con llevarse por delante muchos sectores de actividad económica y a las pruebas me remito, es decir, las noticias que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación en relación al comportamiento de determinados sectores de la economía son bastante desalentadores, por así decirlo, ¿no? Yo te diría que estamos entrando como una especie de proceso, como si estuviésemos entrando en una especie de invierno, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor lo recomendable es que hibernemos, es decir, que las empresas adopten una actitud, digamos, de hibernación. Esto quiere decir reducir al máximo los costes operacionales que pueda tener en un momento determinado y quietos hasta ver y aguantar lo que el cuerpo aguante y buscar todos los recursos posibles con ayudas, con ERTES, con ERES, con lo que sea, para intentar, en fin, capear el temporal de la mejor manera posible. Bueno, me Y parece que luego, es y luego, buenísimo. luego me parece que estamos entrando en una situación en la que el realismo y el sentido común es la que tiene que imperar
Y yo lo digo un poco por experiencia incluso personal, ¿no? No esperar demasiado del futuro en en corto o medio plazo. Yo creo que hay que hacerse, aunque luego las cosas pueda aparecer una vacuna y el tema se reactive y tal, yo me prepararía para una expectativa de un año, año y medio de, en fin, de Sí, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? yo Como decía coincido, Churchill. yo coincido contigo y creo que tu consejo es el mejor. Hacer como el oso en el invierno. Se Sí. mete en su cueva, se alimentó previamente y reduce al máximo el consumo de sus calorías hasta que venga de nuevo la primavera, Esto, ¿no? esto tiene relación con aquello que decía Porter, ¿no? Hay que convertir a la empresa en una suerte de acordeón, ¿no? Que sea capaz de expandirse cuando tenga que expandirse y de contraerse cuando tenga que contraerse. Quiere decir que su estructura no puede ser nunca una estructura rígida que no le permita ningún tipo no permita un margen de maniobra mínimo para digamos, meterse en su concha, ¿no? Mm. Como se diría en tu tierra, y capear el temporal de la mejor forma posible. Bueno, Fernando, creo que hemos hecho un buen programa hoy, me encantó. Agradecerte mucho, mucho de verdad todos estos minutos que nos dedicas semana a semana. Y nada, quedamos entonces para el miércoles que viene, Dios mediante. Si Dios quiere, aquí estaremos. Gracias, Fernando. Ha sido Vale, un placer. Eduardo. Igualmente, un abrazo fuerte. Chao, chao. Adiós.